Noticia de impacto. Muy buenos días, Ramón Matute. En efecto, así como usted lo ha dado a conocer, pues un hecho violento siguen registrando en la capital a pesar del estado de excepción. En la noche de ayer fueron asesinados 2 hombres, donde estaban compartiendo en una cancha en Soroguara, también donde estaba ya la familia también de ellos, y esta balacera produjo esta muerte. También otros hechos que se registraron en el día, también hechos violentos. Todo esto se lo presentamos en la patrulla de TN5. En plena vigilancia del estado de excepción, la violencia no da tregua en la capital. 2 hombres fueron asesinados la noche del jueves en una brutal balacera registrada en la zona rural de Soroguara, Francisco Morazán. El ataque ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche en el interior de una cancha de fútbol privada en la aldea Santa Cruz. Varios individuos armados ingresaron al lugar y abrieron fuego discriminadamente contra las 2 personas que se encontraban reunidas. Equipos de medicina forense realizaron el levantamiento y confirmaron que la identidad de las personas son Denis Alfredo Ramírez Martínez, de 45 años, y Freddy Antonio Morales, de 43. Ambos casos han sido clasificados oficialmente como muertes violentas. Momentos de terror y pánico se vivieron en las instalaciones del Seguro Social de La Granja. Pacientes y empleados tuvieron que buscar refugio luego de que un joven fuera atacado a balazos. Las cámaras de seguridad del centro médico captaron el instante en que 3 detonaciones resonaron, provocando que varias personas corrieran desesperadas para resguardarse. El joven atacado fue remitido a emergencias y las autoridades ya investigan la identidad de los responsables. La medianoche transitaba con una inusual tranquilidad mientras el espíritu navideño comenzaba a sentirse en las calles de Tegucigalpa y Comayagüela. La calma y el ambiente apacible parecían dominar la escena nocturna. Sin embargo, en medio de esta quietud, el ente vigilante de la patrulla TN5 logró captar un peligroso acto de imprudencia. 2 jóvenes a bordo de una motocicleta fueron captados en pleno recorrido violando abiertamente las normas de seguridad vial. Ambos transitaban sin el casco de protección y, lo más grave, con las luces de la unidad apagadas. La Policía Nacional mantiene activa su estrategia de seguridad en la capital, pero esta noche cambiaron su enfoque para aumentar el factor sorpresa. En lugar de los habituales puntos de control en los bulevares principales, montaron un operativo vehicular en el anillo periférico, a la altura de Luarque. Dentro del plan Alcázar, la policía capturó el jueves en Belén, Comayagüela, a Darwin Antonio López Sierra, de 19 años, originario de Tegucigalpa y residente en la colonia Las Mercedes. Asimismo, capturó a Rubén Aníbal Eujeda, soltero y por orden de captura pendiente por quebrantamiento de condena. Pese al estado de excepción, Ramón, se siguen registrando estos hechos violentos, ya que esta semana se han registrado varias muertes de manera violenta. Retorno con usted, buenos días. Vamos rápidamente con San Pedro Sula, patrulla TN5, Orlin Martínez, buenos días. Bien, buenos días, licenciado Ramón Matute, y a todos los televidentes de TN5 Matutino. En la patrulla del Valle de Sula resumimos los hechos. Lamentablemente, 2 jóvenes perecieron en un accidente vial en el Progreso Lloro. Esto ocurrió cuando una motocicleta pues perdió el control. Desafortunadamente, estos 2 jovencitos murieron en el lugar. Nuestro compañero Cristian Cerón nos resume los hechos de la patrulla del Valle de Sula. Una noche más quedará marcada por los accidentes viales. Justamente en el tramo carretero de El Progreso hacia Santa Rita, 2 jóvenes que se conducían en una motocicleta colisionaron con el propietario de un vehículo tipo turismo. Lastimosamente, el fuerte impacto acabó inmediatamente con la vida de Asael Soto, de 17 años, mientras que su acompañante, identificado como Ever Morales, de 22 años, pereció al llegar al hospital de área de El Progreso. En paralelo, otro hecho cobraba protagonismo. 2 hombres que viajaban en una motocicleta sufrieron un fuerte accidente vial en el tramo carretero cercano a la comunidad de La Flecha, Casa Quemada, del sector de Cofradía. Desafortunadamente, dicha colisión dejó el saldo mortal del señor Arnulfo Bernardes Vega y en un estado de salud muy delicado a Héctor David Ruiz.
además de los daños materiales tanto para la motocicleta como para el vehículo tipo turismo. Terminando con la agenda noticiosa, a poco de llegar al municipio de Taulabé, 2 hombres a bordo de una motocicleta fallecieron luego de haber sido embestidos por el conductor de una rastra, el cual se dio a la fuga según testigos. Las víctimas mortales respondían a los nombres de Doroteo Amaya y Manuel Rivera Ortiz, de 32 años tentativamente, y el cual deja 3 hijos. Minutos después, los familiares de ambos llegaron al lugar para implorar a las autoridades que les permitieran llevarse los cuerpos sin vida. Porque nuestro compromiso por informar no descansa. Al frente de la patrulla TN5 en el Valle de Sula, les ha informado Cristian Cerón. En total, licenciado Ramón Matute, 4 personas fallecieron en 2 accidentes viales en Taulabé y también en Santa Rita Lloro, en el corredor de Progreso específicamente. Lo que puedo informar a esta hora del Valle de Sula, vuelvo a estudios principales. Vamos a la ciudad de La Ceiba. Preparado Naúm Monge, patrulla TN5 de la zona atlántica del país. Buenos días. Así, gracias. Buenos días, Ramón Edgardo Matute, televidentes de TN5 Matutino. En el recorrido de la patrulla TN5, un accidente de tránsito que deja daños materiales, así como la captura de varias personas en las últimas horas mediante operaciones policiales acá en la zona atlántica del país. Veamos en el resumen de la patrulla TN5. Iniciamos la patrulla TN5 en la Ceiba Atlántida. Familiares y amigos buscan desesperadamente a un joven de nombre Carlos Alberto Núñez Alvarado, de 27 años de edad, quien ha sido reportado como desaparecido desde el pasado martes 25 de noviembre en la ciudad de La Ceiba. Si usted tiene alguna información que dé con su paradero, favor comunicarse al teléfono 3270-1143. Autoridades policiales asignados a la ODEP número 2 en el departamento de Colón, en cumplimiento a una denuncia, capturaron a 2 hombres por suponerlos responsables del delito de maltrato familiar agravado. El primer detenido es un sujeto de 22 años de edad, originario de Islas de la Bahía y residente en el sector de Zonaguera. El segundo detenido es un hombre de 27 años de edad, originario y residente en el sector de Colón. A ambos se les supone responsable del delito de maltrato familiar agravado en perjuicio de sus cónyuges. Y finalmente, un accidente de tránsito entre una motocicleta y un vehículo dejó como resultado daños materiales. El incidente se produjo en la calle que conduce de Barrio Alvarado y conecta con el puente Reino de Suecia en la ciudad de La Ceiba. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Bien, lo más importante en el recorrido de la patrulla TN5 a esta hora de la mañana, con leves lloviznas y una temperatura muy fresca sobre la mayor parte de la ciudad Puerto de La Ceiba. Con ustedes nuevamente a Tegucigalpa. Pasó en West End, allá en Roatán, Islas de la Bahía, cuando un incendio estructural ha prácticamente destruido una vivienda y también un vehículo, pero que sea el periodista Isaac Calix que nos dé más detalles a esta hora de la mañana. Buenos días, Isaac. Buenos días, Ramón Edgardo Matute, televidente de TN5 Matutino, exactamente en el sector de West End, en el lugar conocido como El Berrinche. Ayer en horas de la noche un voraz incendio pues consumió una casa de habitación de madera de una sola planta, de una sola estructura, y también un vehículo que se encontraba parqueado prácticamente frente de esta vivienda, según el reporte que ha manifestado el benemérito cuerpo de bomberos. Pero escuchemos lo que nos dice el personal de bomberos ayer que atendió este incidente, este voraz incendio allá en la zona del Berrinche, en la comunidad de West End. Gracias por el espacio. Nosotros recibimos el reporte de un incendio acá en el barrio El Berrinche, donde desplazaron 2 unidades contra incendio, una unidad pick-up. Cabe mencionar que no vino la unidad ambulancia, ya que se encontraba personal, una unidad contra incendio del sector de West Bay y la unidad pick-up realizando lo que era una investigación de incendio, ya que un vehículo había tomado fuego. Al recibir el reporte, estando ahí, nos desplazamos acá al sector de West End y pues constatamos de que trataba de una vivienda tomando fuego y también había un vehículo dentro de ella. En la primera unidad pues veníamos en camión contra incendio, veníamos 4 personas, 4 bomberos, y en la unidad pick-up venía un bombero con un bombero voluntario. Se procedió a las líneas de ataque para poder extinguir el incendio y en 2 minutos llegó lo que es el camión de 3.000 galones de agua con 3 bomberos más para poder pues
reforzar lo que es el ataque a este incendio y vino a ayudarnos a poder hacer el fuego, poderlo apagar en un determinado de 8 minutos. Logramos controlar el incendio, ahorita pues está realizando la remoción para poder liquidar lo que es el fuego. ¿Se confirma que solo una vivienda fue la afectada en su totalidad? Hasta ahorita sí, solo una vivienda y un vehículo, como le menciono. Entonces en esto tenemos prácticamente una interfaz de incendio de casa a vehículo. Entonces tenemos lo que son dos incendios a la vez, un incendio vehicular y un incendio estructural. Bien, era lo que manifestaban los amigos del Cuerpo de Bomberos, Ramón, ayer que pues estuvieron luchando para poder socavar el fuego y también para poder evitar que se propagara para otras viviendas que también son de madera en ese sector de la comunidad del Berrinche. Hoy la OPSI estará realizando pues las inspecciones pertinentes para determinar cuáles fueron las causas o los motivos de este incendio en la comunidad del Berrinche, en la zona de Huestén. Ramón, este es mi informe, yo regreso hasta Tegucigalpa, somos primeros con la noticia. Vamos al centro de logístico electoral acá en la capital de la República. Tony Munguía, sigue saliendo el material electoral para Francisco Morazán, a los municipios de Francisco Morazán, que generalmente es el último departamento al cual se distribuye el material electoral. Vamos con ustedes. Muy buenos días, tu voto cuenta. Un gusto saludarles desde el Centro Logístico Electoral en el Instituto Nacional de Formación Profesional. Actualizamos información en estos momentos cuando son las 6 de la mañana. Le muestro imágenes también completamente en vivo de lo que está ocurriendo desde el Centro Logístico Electoral. Actualizamos información en estos momentos. 23 municipios de Francisco Morazán ya han salido la ruta desde el Centro Logístico Electoral. Repetimos, ya 23 municipios ya han salido la ruta aquí desde el Centro Logístico Electoral. Estamos hablando de los municipios de La Venta con 22 maletas electorales, Guaymaca con 78 maletas electorales, El Porvenir con 44 maletas electorales, Alubarén con 16 maletas electorales, Cedros, el municipio de Cedros, 58 maletas, Curarén 49 maletas electorales, La Libertad 12, Lepaterique 53, Marales 25, Maraita 18, Nueva Armenia 16, Orica 40, Reitoca 29, San Antonio de Oriente con 40 maletas electorales, San Buenaventura 12 maletas electorales, San Juan de Flores 46, San Miguelito 11, San Ignacio 27, Santa Lucía 36, Tatumbla 28, Valle de Ángeles 54 y se encuentran en estos momentos en ruta Talanga con 89 maletas electorales, La Villa de San Francisco con 29 maletas electorales. Se tiene previsto que para el día de hoy, Vallecillos, Ojojona, Sabana Grande, Santa Ana y en horas de la tarde-noche, el Distrito Central estarían saliendo estas rutas con las maletas electorales. A esta hora del día, repetimos, son 23 municipios los que ya han sido despachados en el tema de las maletas electorales. 2 de ellos se encuentran ya en rutas, es decir, Talanga y La Villa de San Francisco. A esta hora del día del Centro Logístico Electoral, lo que les podemos actualizar. Buenos días. Gracias, Tony Munguía. 6 de la mañana, 2 minutos. Mire lo que hay de una declaración sobre las elecciones generales en Honduras de IDEA. ¿Qué es la IDEA? ¿Qué es el grupo IDEA? Es la Iniciativa Democrática de España y las Américas. Lo que han redactado los ex jefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, Grupo IDEA, a propósito de las elecciones generales que se realizarán en Honduras el próximo domingo, correspondientes al periodo constitucional 2026-2030, considerando que están siendo víctimas de amenazas distintos funcionarios electorales, incluyéndose acusaciones contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, observando que se mantiene un estado de excepción constitucional y median interferencias en el proceso eleccionario por parte del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Alertamos a la comunidad internacional
alertamos a la comunidad internacional y a los órganos del sistema interamericano para que estén alertas y vigilantes sobre esta nueva deriva que atenta contra uno de los elementos esenciales de la experiencia democrática en las Américas. La Carta Democrática Interamericana, en efecto, no solo prescribe y obliga a la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. Igualmente dispone la responsabilidad internacional de cada Estado en cuanto a asegurar y llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos, todo lo cual se encuentra bajo grave cuestionamiento y respetándose la soberanía popular hondureña. Y ahí van las firmas de los expresidentes y ex jefes de Estado de España y de América y de las Américas. Son las firmas y los nombres de cada uno de ellos que hacen este pronunciamiento, el cual alertan a la comunidad internacional sobre lo que pasa en el país. Bien, vamos ahora con el estado del tiempo, lo que nos espera para las próximas horas en el territorio nacional. Como siempre, el experto don César Quintanilla nos cuenta en el estado del tiempo. El estado del tiempo es presentado por Vital Fuerte Bebible, con vitaminas, minerales y L-carnitina. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. ¿Recuerdan el año anterior que estuvimos bajo una capa de humo y que teníamos pues aire tóxico? Pues ahora resulta que le pasa al país India. La crisis del aire está cerca de niveles de desastre, es decir, que respirar es sinónimo de muerte en este momento en la India. Sobre nosotros pues tenemos la cercanía de un frente frío, el número 16, que continúa sobre la península de Yucatán. ¿Qué pasará para esta próxima jornada? Bueno, en esta jornada de viernes el sistema va a descender un poco más, se coloca a la altura de Belice, norte de Guatemala, y desde ahí estará induciendo humedad sobre el litoral caribe hondureño. Aquí vemos justamente el fenómeno que está descendiendo y cómo pues para esta jornada de viernes comenzará la humedad a ingresar masivamente, principalmente en el departamento de Cortés y alcanzando el resto de departamentos como Islas de la Bahía, un poco de Atlántida, de Colón y gracias a Dios con vientos de componente norte que estarán justamente arrastrando esa humedad y algunas ráfagas en zonas centrales producto de la cuña anticiclónica que pueden llegar a 70 kilómetros por hora, repito, en el centro, occidente y partes del oriente. Conforme desciende esa línea de inestabilidad, entonces aumenta justamente la condición inestable en el litoral caribe y así vemos las posibilidades de precipitación, principalmente en el departamento de Cortés, repito, pero los acumulados los reflejan justamente cómo van incrementando en esta zona del Valle de Sula y también con efectos sobre Islas de la Bahía y el departamento de, gracias a Dios, y un poquito de Colón, específicamente cerca de 30 milímetros esperamos en Puerto Cortés aproximadamente. Mientras, pues esperamos en cuanto a oleaje 1.7 metros a la salida del Golfo de Fonseca y por encima de los 2 metros en el litoral caribe, así que extremar un poquito de precauciones. Las temperaturas pues las tendremos de 26 grados aquí en la zona central y occidental y parte del norte, es decir, muy agradable. Solo el sur se queda con 35 y 29 en zonas de Olancho. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. La noticia positiva es presentada por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Muchas gracias. En el estudio central de los noticieros TN5, así es, le informó que doña Saturnina Miranda, una persona de la tercera edad, ya cuenta con su propia vivienda gracias al emprendedor Elvin Escalante, que ha hecho posible el sueño para esta abuelita a los 76 años de edad. Nosotros como familia siempre hemos sido gente trabajadora, gente humilde, gente que nos cuesta el dinero y gente que en verdad queremos aportarle a la sociedad. Y aportarle a los jóvenes, a los ancianos. Esto es algo digno. Créame, aquí doña Tuna no ha puesto ningún 5, más que les ha dado cafecito a las personas que aquí y comida a veces que le ha dado a los trabajadores que yo mandé. De mi bolsa he puesto todo. Hoy le estoy haciendo
su humilde casa con mi sacrificio, y aquí hay una aportación también de mi primo Wilmer, del doctor Dani, que ellos nunca me dijeron no, hagámosela, y son hechos, como dicen, y no palabras. Quiero morirme, me dijo la primera vez que me vine, y no voy a tener mi casa, eso siempre lo recalco, y le dije no se va a morir porque su casa aquí está, hoy se la voy a entregar. Y créame que, como dice usted, sentimientos sí, porque uno pasó muchas cosas, uno ha visto muchas cosas y uno quisiera tener más para poderle ayudar a más gente, y yo sé de que esto lo hago con mucho agradecimiento a Dios, porque de allá son las bendiciones que voy a recibir. La entrega de la vivienda para doña Saturnina Miranda llega en un momento especial porque este próximo sábado cumple 76 años de edad. Es nuestro contacto informativo. Retorno con usted al estudio central de los noticieros TN5. El productor Freddy Pastrana, que aglutina organización donde están muchos pequeños productores en la zona oriental del país, específicamente en El Paraíso, departamento del Paraíso, que es altamente productor de café, alaba la actitud que ha tomado la Unión Europea en el sentido de suspender temporalmente la medida ambiental para la importación del aromático a los países europeos. Estamos hablando de una buena cantidad de divisas, casi $1.000 millones que deja la importación del grano de oro en los países europeos. Don Freddy Pastrana dice, qué buen paso. Ahora hay que tomar en cuenta buscar la mejor comercialización y el mejor precio. Lamentan que la CONACAFE, la Comisión Nacional del Café, nunca se haya reunido para asumir políticas de Estado para este sector económico y productivo del país. Una grata noticia de la Unión Europea de que se va a ampliar el periodo para la entrada en vigencia del reglamento de no deforestación. ¿Qué implica la entrada en vigencia del reglamento de no deforestación? Implica que las unidades productivas desde el 2020 no tenemos que haber deforestado. La unidad que ha deforestado no va a poder vender un grano de café a esta región que nos compra el 55% de la cosecha, es decir, alrededor de 3.54 millones de quintales, y que generan más o menos unos 1.400 millones de dólares en divisa. Enhorabuena porque nos ampliaron. ¿Y qué teníamos que hacer los productores? Los productores es que de 2020 para acá no talar árboles y garantizar, georreferenciando esas unidades productivas, que las estamos cuidando y que estamos cultivando el bosque. De igual manera, cumplir con el compendio de leyes del país en cuanto a la tenencia de la tierra, ambientales y la parte laboral. Eso todavía creo yo que tenemos que dar ese paso, y de igual manera pues tanto los comercializadores como los grandes compradores en Europa cumplir con la debida diligencia de llevar ese tipo de registros. Creemos que hay retos, como productores estamos dispuestos a hacer lo propio y cumplir, pero también tanto a los comercializadores como a las grandes transnacionales que nos compran el café, nosotros cuidamos el bosque, eso nos representa un costo, pero también les pedimos que nos den un precio justo para beneficiar a 120.000 familias de todo el país, porque el café que se cultiva bajo sombra, cuidamos el medio ambiente, pero que nos paguen un precio mucho mejor. Esto es lo que ha dicho don Freddy Pastrana. ¿Cómo reacciona el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Carlos Murillo, que también está vinculado a este sector cafetalero del país? Ramón Rojas, usted platica en vivo con el ingeniero Murillo. Buenos días. Buenos días Ramón Edgardo Matute. Amigos televidentes de TN5 Matutinos, somos primeros con la noticia. En efecto, ya ha escuchado don Carlos Murillo, pero también nos habla sobre esta extensión de un año de la Unión Europea para poner en vigencia este reglamento. Buenos días. Buenos días, Ramón Rojas. Un saludo también al licenciado Ramón Matute y a todo su equipo. Hemos recibido con mucho optimismo esta prórroga, y no solo es la prórroga, sino la simplificación. Siempre lo manifestamos que la Unión Europea y específicamente el Parlamento en este reglamento no tenía claridad de la entrada en vigencia. Ayer ya con mayoría de votos el Parlamento Europeo
ha decidido dar una prórroga de 1 año para las empresas y microempresas que hacen comercio con los países europeos. Específicamente en nuestro caso de mayor interés es el café y también cacao y otros rubros. Esto significa para Honduras una oportunidad de tener la información clara y de poder demostrar que en Honduras la mayoría de café se produce bajo sombra. Y también hay que mencionarlo, uno de los grandes logros de haber realizado el 140 periodo de sesiones de la Organización Internacional del Café en nuestro país y que Honduras fuera peticionario acompañado del resto de países productores, ha dado como resultado esta prórroga y definir las reglas claras en los procesos de simplificación. Es decir, ahora la responsabilidad directa será del operador en Europa para que pueda facilitar los medios para que las empresas o productores hondureños puedan tener información simple y ahora no se necesitará toda la tramitología explicada en el reglamento anterior. Significa que hay cambios esenciales en este reglamento. Bueno, hay cambios bien significativos, es decir, ahora tenemos claridad cuál es la responsabilidad de los productores, cuál es la responsabilidad de los exportadores hondureños y de los importadores europeos. Europa significa una gran oportunidad de mercado, más del 40% ahora del café exportado hasta esta fecha ha ido a los países europeos, pero también la mayor cantidad de café de calidad, Monchito, se va a los mercados europeos y es ahí donde Honduras tiene la gran oportunidad. Hoy, desde el gobierno aplaudimos eso, también nos manifestamos listos con los procesos que ya tiene para poder demostrar que somos un país libre de deforestación en el sector cafetalero hondureño. El viceministro, el subsecretario de Estado, Carlos Roberto Murillo, hablándonos sobre esta ampliación de 1 año para poner en vigencia el reglamento que pide la Unión Europea para la venta del café en esa zona del mundo. Con este informe, Ramón Edgardo Matute, con una mañana fresca, fría sobre Santa Rosa de Copán, yo retorno con usted a la capital de la República. Buenos días. El estado vial es presentado por Sherwin-Williams. Más posibilidades, más proyectos. Con Sherwin-Williams descubre más variedad de colores con calidad garantizada. Pregúntale a Sherwin-Williams. Buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino, ya ubicados desde el Boulevard Suyapa, donde se presenta un tráfico fluido a esta hora de la mañana a la altura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la calle que conduce a la Basílica de Suyapa. Podemos observar que el tráfico fluido, así que si usted transita por esta zona puede transitar de manera tranquila. Buenos días. Mucha atención a esta noticia de impacto. Análisis jurídico del claustro de docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha calificado el actual estado de excepción vigente en el país, que es totalmente ilegal y que no goza de validez jurídica. Este es el documento que tenemos en pantalla y que lo vamos a resumir, por supuesto. El haber inobservado el debido proceso constitucional vuelve nulo constitucionalmente al citado decreto de excepción, en consecuencia, sin efecto de validez jurídica, con referencia a todo el pueblo hondureño, quien goza de la facultad constitucional de exigirle a sus autoridades, funcionarios y servidores públicos no obedecer órdenes, actos o resoluciones ilegales para proteger y salvaguardar sus derechos fundamentales de acuerdo al artículo 323 constitucional, y que lo cita así: los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Ningún funcionario o empleado o civil o militar está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión del delito. Sumado al anterior fulcro jurídico, dicho decreto ultraja en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dice este análisis jurídico de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Artículo 1. La obligación de respetar los derechos. Los estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeto a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social. Saliendo del hilo conductor, dice el análisis, y abonado más argumento jurídico que cuenta el pueblo hondureño, el Poder Judicial de Honduras en su jurisprudencia constitucional con respecto a los decretos ejecutivos en los cuales se regula la restricción o derecho prevista en el artículo 187 de nuestra Constitución de la República, ha sido imperativo y categórico en su doctrina constitucional por más de 3 sentencias dictadas en acciones constitucionales de la Corte Suprema de Justicia, que ha dejado por sentado lo siguiente. Así dice la Facultad de Derecho. En cuanto a la aplicabilidad de este tipo de decretos, la jurisprudencia establece que de acuerdo a la autoridad que la emite, las normas pueden ser formales y materiales, de tal manera que serán formales las emitidas por el Congreso Nacional a través de las leyes, y materiales como lo imita el Poder Ejecutivo en virtud de su competencia. En ese sentido, las normas que se emitan, ya sea por el Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo, no deberán nunca contravenir las disposiciones constitucionales, y en el caso de que éstas se dicten en desacatamiento de esa obligación, es decir, en el supuesto de incumplimiento, habrá de abstenerse la efectividad de la norma que fija la supremacía constitucional. Entonces, la Facultad de Ciencias Jurídicas de la máxima casa de estudios está diciendo que no tiene una justificación jurídica la aplicación de un estado de excepción en Honduras en tiempo electoral. Rápidamente las reacciones. Abogada Sandra Ponce, exfiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público, gracias por atendernos. ¿Cómo califica usted este análisis jurídico del claustro de docentes de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Le saludo en el matutino. Buenos días. Buenos días, Ramón. Muchas gracias. Buenos días a toda su audiencia y gracias por esta oportunidad de participar en su noticiero y contribuir. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con la conclusión de este análisis del claustro de profesores de la universidad. Lo hemos venido diciendo. El decreto 37-2025 no tiene ninguna validez porque fue aprobado por el Congreso Nacional en sesión extraordinaria, y a lo que estamos a la espera es de que la Corte Suprema confirme esto. Ayer en su noticiero se anunciaba que varios magistrados, creo que 8 magistrados de la Corte, han pedido de urgencia que el Pleno finalmente se pronuncie. El estado de excepción es una potestad, es una posibilidad que existe en la Constitución hondureña a iniciativa del Poder Ejecutivo, pero tiene varios candados. El primero es que necesita, para perfeccionarse, de un control legislativo. El artículo 187 exige que el decreto del estado de excepción sea aprobado, ratificado por el Congreso Nacional. Esto ya fue aprobado en sección extraordinaria, como sabemos. El mismo decreto dice en su artículo 5 que el Congreso debe de ser convocado a efecto de que se pronuncie. Esto ya ocurrió. Lo que no ha ocurrido todavía es esa confirmación por el Poder Judicial, que esperamos que ocurra con esta instancia que han hecho estos 8 magistrados. La Corte está obligada a pronunciarse, está obligada a hacerlo con celeridad, de acuerdo a la Ley de Justicia Constitucional. Debe pronunciarse y examinar este decreto, en primer lugar, desde el punto de vista procedimental, de que no cumple con el requisito de ese control legislativo, de ese acto de legislativo para que sea perfeccionado, y también tiene que hacer un control, un examen sobre elementos a los que ya se han referido los abogados en este dictamen que usted acaba de presentar, y es el test de necesidad, de proporcionalidad y temporalidad. La Constitución es clara, exige unos supuestos de amenazas graves a la nación, calamidad. La Constitución es clara en decir cuáles son los supuestos
en los cuales el Poder Ejecutivo puede recurrir a este instrumento y no aplicarlo como una política ordinaria de seguridad, que es lo que hemos visto que en Honduras ha venido ocurriendo. Esto se agrava en un contexto electoral. El Comité de Derechos Humanos ha sido bastante claro en su observación general número 29, que no pueden aplicarse estados de excepción en contextos electorales. Hay mucha preocupación de la CIDH, sobre todo porque esto se convierte en una herramienta autoritaria cuando los controles, tanto legislativo y judicial, no funcionan. Mire lo que está diciendo en su conclusión la Facultad de Ciencias Jurídicas. Del llamado a toda la población hondureña para ejercer libremente el derecho al sufragio, desde la academia, conscientes de la responsabilidad histórica que impone el hecho de rescatar los caminos de un verdadero Estado constitucional, democrático de derechos, que respete los principios republicanos en lo que ha nacido y crecido y desarrollado el pueblo hondureño, cuya obligación ineludible de todas las generaciones que confluimos en este momento de sensible tensión y desgaste institucional en la vida de la nación, de cumplir sin excusa alguna lo ordenado por la Constitución de la República en los artículos 40, numeral 1, 3 y 6. 1. Cumplir, defender y velar porque se cumpla la Constitución y las leyes. 2. 3. Ejercer el sufragio. Y 6. Las demás que establezca la Constitución y las leyes. En suma, dice la Facultad de Ciencias Jurídicas, todos los hondureños estamos llamados a concurrir a las urnas de forma pacífica, masiva y inexcusable para dar vida y protección a los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Constitución de la República de nuestro país. Exhortar de forma respetuosa a los órganos operadores de justicia a respetar la independencia y no subordinación de los órganos extrapoder del Estado con rango constitucional como ser el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral. Esto con el objeto de observar un fiel cumplimiento de la Constitución, Carta de la OEA, Carta Democrática Interamericana y Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, si existen suficientes expresiones, abogada jurídica, ¿por qué insiste la policía en mantener estado de excepción entonces en tiempo electoral? ¿Y a qué se expone el actual secretario de Seguridad y director de la Policía Nacional? Bueno, yo creo que se exponen a responsabilidades penales por abusos y por violaciones de derechos humanos, porque no están habilitados ni para hacer detenciones, ni para hacer allanamientos ilegales, ni para dispersar reuniones. El decreto de suspensión no es válido porque ya fue aprobado por el Congreso Nacional. Esperamos que la Corte lo reafirme. No es necesario, pero la Corte está llamada, es el deber del Poder Judicial ejercer también este control. Los ciudadanos nos movemos, Ramón, en un plano de libertades, podemos hacer lo que la ley no prohíbe, no tenemos ninguna prohibición, ninguna suspensión de garantías. En cambio, los funcionarios se mueven en un plano de límites, solo pueden hacer lo que les está expresamente autorizado. Y en este contexto podemos afirmar con seguridad de que la policía no está habilitada para hacer ni detenciones, ni allanamientos, ni dispersar reuniones sin autorización judicial. Esta suspensión de garantías no es válida y nosotros esperamos que la Corte cumpla con el deber constitucional al que está llamado de garantizar los derechos humanos, los derechos fundamentales y libertades de todos los ciudadanos hondureños y reafirmar coherentemente que el decreto no tiene ninguna validez, en primer lugar porque ya fue aprobado por el Congreso Nacional, pero adicionalmente porque no existen los supuestos que la Constitución exige para una suspensión de garantías, ¿no? Este decreto no pasa el test ni de necesidad, ni de proporcionalidad, ni de temporalidad, y menos en un contexto electoral. Bueno, gracias, abogada Sandra Ponce, muy amable por atendernos. Gracias a usted, Ramón. Un abrazo. Fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público. Y a lo que ha hecho referencia, le pongo en pantalla a usted, amigo televidente, de la solicitud de al menos 8 magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, quienes han pedido a la presidenta de este poder del Estado, abogada Rebeca Lisset Raquel Obando, que convoque de manera urgente al Pleno. Por este medio nos permitimos solicitar con la debida consideración convocatoria urgente a sesión del Pleno de Magistrados y Magistradas a fin de conocer y deliberar los diferentes recursos de amparo contra el Decreto Ejecutivo número PCM 37-2025 referente al estado de excepción,
ya que inciden directamente en el interés público y en el adecuado funcionamiento del sistema de justicia. Realizamos la presente solicitud en cumplimiento a la Constitución de la República, la normativa interna y consciente de la potestad que por mandato del Pleno tiene la presidencia y que usted dirige, así como los principios que rigen la función jurisdiccional. Ahí están los fundamentos en los artículos y está la firma del abogado Luis Fernando Padilla Castellanos, Walter Raúl Miranda Sabio, Gaudí Alejandra Bustillo, Isbela Bustillo Hernández, Francisca Villela Zavala, Nelson Danilo Mairena, Ani Belinda Ochoa y Odalis Aleida Nájera Medina. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Pues está en consideración de lo que tome la abogada Raquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Más reacciones. Marisa Galvez, vamos con usted. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute, y buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino. Tal como usted lo menciona, estos 8 magistrados han convocado a una convocatoria extraordinaria, urgente para el Pleno que conozca los recursos de amparo contra la ampliación del estado de excepción a la presidenta del Poder Judicial. Pero ya me acompaña el abogado Jaime Rodríguez, que nos explica más acerca de esta convocatoria y el impacto que podría tener esto a pocos días de las elecciones generales. Buenos días, abogado. Sí, muy buen día. Ojalá que no nos encontremos ante una nueva parálisis judicial. Ojalá que el tema político no se llegue a arraigar, a entronizar en lo que es el Poder Judicial. Ojalá que el Libre no tenga más incidencia en cuanto al atraso o retraso de temas relacionados con este proceso electoral del 30 de noviembre. Creo que debemos de tener claro el pueblo hondureño que 8 siempre es más que 7. Y estamos viendo un escenario parecido al Congreso Nacional, donde las minorías se imponen a las mayorías. Creo que ahorita no hay un tema más importante que debatir que todo lo relacionado con el tema electoral. Y este tema de ese estado de excepción es importantísimo para este tema del proceso electoral este 30 de noviembre. Así que un llamado a los magistrados que son minoría, pero que obviamente tienen el control de la agenda del Poder Judicial. Todo el pueblo hondureño y organismos internacionales están al pendiente de todo el desarrollo de este proceso electoral. Y ojalá que la magistrada presidenta, que es quien tiene el poder de agendar hoy o mañana, básicamente, este tema, lo haga. Ya a partir del domingo, lunes, eso ya no tiene ninguna importancia. Así que mucho cuidado, ojo pueblo hondureño, miremos cómo se desarrolla este tema tan importante, ya que este estado de excepción a todas luces no ha rendido el fruto esperado, pero sí hay una posibilidad de que se malutilice en estos 2 últimos días previos a la elección de este día 30 de noviembre, y a estas alturas que el Poder Judicial se preste a un tema o a una estrategia de Libre, creo que es un muy mal mensaje. ¿Qué riesgos hay si esto no se resuelve antes del domingo, día de las elecciones? El problema, el riesgo que hayan abusos, y tal vez los abusos no se den aquí en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, pero sí perfectamente se pueden dar en otro tipo de ciudades o en otros municipios en donde hayan personas malintencionadas o con un afán de llegar al poder, sea como sea. Y eso es lo que hay que evitar, que exista esa posibilidad de abusos. Y ojo a las autoridades, porque están personeros estadounidenses y de otras nacionalidades al pendiente de todas y cada una de las acciones que hagan o dejen de hacer. En cuanto a el claustro de profesores de la Universidad Nacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas, ha mencionado también que este estado de excepción se generó de forma ilegal, porque solamente el Congreso Nacional tiene la potestad de este estado de excepción se pueda ser vigente. Mire, ese ha sido un abuso reiterado, un montón de PCM que a todas luces no es lo correcto. Obviamente en el Congreso Nacional Libre nunca ha logrado consensos y nunca ha tenido la suficiente cantidad de votos. Es por eso que han recurrido al PCM, que no es el camino legal, no es el camino correcto, y obviamente esa posición del claustro es la correcta. Y después ahí vendrán un montón de denuncias de posibles requerimientos por abuso de autoridad, entre otros delitos que hayan cometido muchos funcionarios al firmar situaciones o actos contrarios a la ley.
Bueno, muchísimas gracias al abogado Jaime Rodríguez. Retorno a estudios principales. Buenos días. La noticia del día es presentada por Banco Azteca. Con la app de Banco Azteca, ahora puedes pagar tu préstamo o el de alguien más. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Porque también, sin duda alguna, hay más acumulados de recursos de amparo que se han presentado. Alcaldes municipales también lo han hecho para poder eliminar este estado de excepción. Ya voy a platicar con el abogado Juan Carlos Barrientos, a quien tengo en línea acá para poder platicar con él. Porque mire, el alcalde Rudy Gustavo Manuel Vanegas Lizardo presentó también un recurso de amparo de sí mismo y en su condición de alcalde municipal de la ciudad de Talanga, departamento de Francisco Morazán. Ahí está el número de expediente. Fue presentado por la abogada Blanca Saraís Aguirre Lozano en su condición de titular del Comisionado también Nacional de los Derechos Humanos CONADE a favor de la población del Estado de Honduras. Ambos recursos, son 2 recursos. También presentó el abogado Gustavo Solórzano como presidente del Colegio de Abogados de Honduras también recursos para que se revise este decreto de estado de excepción. El pronunciamiento del claustro de docentes también de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está pidiendo que inmediatamente se suspenda este estado de excepción porque es inconstitucional. Abogado Juan Carlos Barrientos, gracias por atendernos. ¿Cómo observa usted este tema del estado de excepción en el país? Le saludamos, buenos días. Buenos días, Ramón. Bueno, en primer lugar, el estado de excepción todos sabemos que es ilegal, porque la Constitución claramente establece de que tiene que ser ratificado por el Congreso Nacional y nunca ha sido ratificado por el Congreso, o sea que todos los estados de excepción que continuamente ha venido ratificando el Poder Ejecutivo y solo publicándolos en la Gaceta son ilegales. Sin embargo, aquí hay unas consideraciones que yo quiero hacer. En primer lugar, el recurso de amparo solamente va a favorecer o beneficiar a la persona que lo interpone. No tiene efectos generales. Si yo presento ese amparo, solo le favorece a Juan Carlos Barrientos o a la persona que yo represente o al grupo de personas que yo represente. Eso no favorece al resto de la comunidad. En segundo lugar, aquí lo que procede es un recurso de inconstitucionalidad de la ley. Sí. Porque ese decreto es un decreto ley del Poder Ejecutivo que tiene vicios de inconstitucionalidad y ese sí tiene efectos de tipo general. Si yo lo presento o Ramón Matute lo presenta, y una vez que lo fallen, ese recurso, la sentencia beneficia a todo Honduras. En tercer lugar, Ramón, recordemos que los 74 diputados que están constituidos como Congreso, como Pleno del Congreso, emitieron una disposición legal en el sentido, un decreto, en el sentido de que queda sin ningún valor ni efecto la suspensión de garantías constitucionales. Entonces, si ese Congreso, que yo lo considero legal, porque está conformado por 74 diputados, cuando lo mínimo es 65, es el que representa verdaderamente los intereses legislativos, ya declaro sin lugar eso, para mi criterio legal, eso ya está derogado. Así que si lo siguen aplicando, están violentando la norma constitucional, y si nos ponemos a esperar a que la Corte Suprema convoque al Pleno, para que el Pleno a su vez admita o no el recurso, porque una cosa es admitirlo y otra cosa es fallarlo a favor, pues ya habrá pasado el proceso electoral, más bien ya habremos estado más bien en Navidad y en Año Nuevo, Ramón. Ahora, ¿usted está de acuerdo con el análisis jurídico que en base a la Constitución de la República hace el claustro de docentes de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que manda a decirle a los hondureños que no obedezcan este decreto de estado de excepción? Claro que sí, estoy al 100% de acuerdo, porque inclusive hay un artículo en la Constitución que dice que ninguna autoridad está obligada al cumplimiento de órdenes ilegales, y cualquier disposición que emane de esa arbitraria e inconstitucional suspensión de derechos constitucionales es ilegal totalmente. Así que la academia se ha pronunciado y creo que con buen suceso, porque eso es lo que debe proceder. Correcto. Sí, es el artículo 323 de la Constitución de la República.
Doctor, es el artículo 323 de la Constitución de la República, el que usted acaba de citar. Inclusive el 321 dice que los funcionarios solamente tienen las atribuciones que la ley les señala. Cualquier otra que hagan fuera de la ley, del contexto de la ley, es nula e implica responsabilidad. Gracias, doctor Juan Carlos Barriento, muy amable por atendernos. Gracias, muy amable. Vamos a la pausa y ya regresamos acá en el Matutino. Recuerde, somos primeros con la noticia. Los deportes son presentados por Banco Cuscatlán. Atrévete a vivir la experiencia. Se disputaron los últimos 2 juegos para completar la actividad de la fecha 20 de la apertura de nuestra Liga 5 Estrellas. En el Estadio Morazán, Choloma fue local para hacerle frente al Maratón. El duelo inició a las 5:15 y fue arbitrado por Alan Ordóñez. Los maquileros llegaron a este compromiso con la urgencia de sumar para salir del fondo de la tabla. Los verdes buscaban asegurar quedar primero o segundo en las vueltas regulares. Recordemos que en la primera vuelta de esta apertura el monstruo se impuso por 1-0. Maratón festejó su centenario el pasado martes y buscaba celebrarlo con su público. A los dirigidos por Pablo Lavallén les quedará enfrentar un partido más y será como local ante la UPN-FM. Mientras tanto, los dirigidos por Jorge Ernesto Pineda enfrentarán a Victoria y cerrarán ante Olancho. En el último partido de la fecha, UPN-FM enfrentó a Motagua. El partido inició a las 7:30 de la noche en el Emilio Williams en Choluteca. El árbitro del juego fue Jefferson Escobar. Las Águilas llegaron a este duelo con una racha positiva de 4 triunfos en fila y con opciones aún de pelear por el segundo lugar de la tabla. Los universitarios también llegaron con una racha positiva de 4 encuentros sin perder, registrando 2 triunfos y 2 empates y buscando afianzarse en puestos de clasificación. En la primera vuelta de esta apertura, estos equipos empataron 3-3. En las últimas 2 fechas, Motagua enfrentará a Platense y Juticalpa, UPN-FM, Lorante, Maratón y Victoria. Aquí TN5 Matutino, gracias por su fiel sintonía. Los espero, por supuesto, mañana sábado, 6:30 de la mañana, para que usted siga informándose siempre de la mejor manera posible. Que pasen un feliz y bendecido viernes. La Central de Información Crediticia se ha convertido en una herramienta esencial para acceder a financiamientos en el país. Según datos de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, a través de este sistema, los hondureños pueden optar a créditos para vehículos, teléfonos, préstamos personales, viviendas o cualquier tipo de financiamiento público o privado. Actualmente, la banca hondureña resguarda más de 707,000 millones en depósitos, protegiendo el ahorro de millones de ciudadanos bajo estrictos estándares de seguridad. En paralelo, el sistema ha colocado más de 676,000 millones en créditos, dinamizando sectores como viviendas, MIPYMES, agro y banca de personas. La banca hondureña reafirma así su papel como un socio clave del desarrollo, impulsando oportunidades, construyendo confianza y fortaleciendo el crecimiento económico del país. Jensi Sánchez, Telenoticias.